científica y tecnológica que domina el mundo contemporáneo, se hace imperativo crear espacios de encuentro para el diálogo, el mutuo conocimiento, el trabajo en conjunto, para la solidaridad y la fraternidad, para el compartir de saberes y para vivir una fe en conjunto, integrando las capacidades y habilidades necesarias de cada uno para poder enfrentar los riesgos y retos que supone un escenario cambiante, pleno de incertidumbres, pero como los que estamos viviendo. El reconocimiento de la crisis global y su incidencia en la realidad local no justifica las incongruencias y disonancias de las disputas políticas, económicas, sociales e incluso eclesiales de cada localidad, por lo cual la educación bien entendida, diseñada y con un basamento epistemológico, ontológico y axiológico coherente, se plantea como un motor de la agenda de cambio. La educación posee un poder transformador que trasciende en espacio y tiempo. Su fuerza rompe con el fatalismo y los determinismos propios de las sociedades en conflictos. Educar es un acto de esperanza que invita a la participación, a la comunión por un mejor futuro, marcado por el trabajo conjunto y fraterno, el diálogo propositivo y el mutuo conocimiento. Es lo que el Papa Francisco llama cambiar a un paradigma más humano, integrador y fraterno, entre los seres humanos, la sociedad y con el planeta. Por ello, se plantea realizar estas jornadas con el propósito que nuestras comunidades, tanto la comunidad desde el Centro Diocesano de Formación Teológica Pastoral San Justino, la comunidad de maestrantes de teología de la UCSAR, así como los seminaristas, y todas las diversidades de comunidades de fe y público en general, puedan compartir estos saberes desde diversas perspectivas nociológicas, epistemológicas y de experiencias de fe, a fin de lo cual le agradecemos a todos y cada uno de los participantes de estas segundas jornadas su disposición a la escucha y al diálogo. Muchas gracias. A continuación, compartiremos con ustedes la formulación del objetivo de estas jornadas. Las segundas jornadas de actualización teológica se han titulado Educar para la sinodalidad. Tiene como objetivo generar un espacio de reflexión teológica sobre el acto de educar en la sinodalidad, desde ella y para ella. Para lograr esto, se han articulado 4 ponencias que ofrecen una mirada diversa sobre esta realidad, donde distintos actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la teología ponen a nuestra disposición sus perspectivas sobre la educación y el camino de transformación que está viviendo la Iglesia cuando da un paso hacia el camino sinodal. El presbítero Alain Mendoza, vicario pastoral de esta diócesis, ofrecerá el día de hoy una mirada desde la agenda pastoral diocesana. El día de mañana, la magíster Berta Fuenmayor abordará la sinodalidad desde un enfoque dialógico novedoso, ecumenismo y sinodalidad. El día jueves continuará el magíster Gustavo Maraima, quien propondrá una educabilidad de la teología desde nuevos horizontes epistemológicos, signados por la sinodalidad. Cierra el ciclo el doctor Rafael Luciani, quien desde su vasta experiencia el día viernes nos brindará su visión del camino hacia una iglesia sinodal. Son 4 encuentros llenos de grandes perspectivas y dispuestos para que todos avancemos en este camino de reconocimiento y formación de lo que ha de ser la iglesia sinodal. El día miércoles 1 de junio, por ser día de San Justino, no tendremos actividad formal en nuestras segundas jornadas de actualización teológica, pero le invitamos igualmente
acompañarnos en los actos celebrativos en ocasión de la celebración de nuestro santo, en particular la misa presidida por Monseñor Enrique Parravano, a celebrarse en la parroquia La Resurrección del Señor en Bacearagua, Maracay. Para aquellos que no puedan acompañarnos presencialmente, la misa será transmitida por el canal de Instagram de la Escuela de Teología San Justino. De esta manera, quedan entonces formuladas las estrategias y objetivos de nuestras segundas jornadas de actualización. Cedo la palabra a la doctora Berta Elena para el establecimiento de las reglas que acompañarán esta didáctica que vamos a iniciar a continuación. Para dar inicio a las disertaciones, le recomendamos al conferencista que cuentan con 60 minutos cada su exposición. Los comentarios o preguntas que la audiencia tuviera a bien formular se revelarán o se reservarán para el final de la disertación. Recordando que se hará una pregunta vía video y el resto de las preguntas deberán ser realizadas por el chat de el Meet. A continuación, vamos a escuchar o vamos a estar atentos a el conferencista del día de hoy. Nos acompaña en estas segundas jornadas de teología el conferencista, el presbítero licenciado Alain Mendoza. Alain Mendoza nació en Maracay, Estado Aragua, el 6 de febrero del año 1980. Fue ordenado sacerdote el 4 de agosto del 2007. Estudió filosofía en el Seminario María Madre de la Iglesia en el 2001. Sus estudios de teología se realizaron en el Seminario Santo Tomás de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, Colombia, en el 2006. Tiene una licenciatura en psicología, mención psicología clínica, en la Universidad Arturo Michelena en el 2014. Actualmente ha realizado un diplomado en coaching, gerencia para la vida y administración del tiempo y el estrés. Actualmente es párroco de la parroquia San Pedro Apóstol desde el año 2015. Ha sido profesor de Psicología General y Evolutiva en el Seminario Madre de la Iglesia. Es capellán del Colegio Cristo Rey y es vicepresidente de la Asociación Especialidades Médicas Monseñor Feliciano González, Consultorios Populares, desde el año 2013 hasta el año 2019. A continuación, escuchamos con mucha atención al conferencista del día de hoy, el padre Alain Mendoza. Bienvenido y muchas gracias. Hola Berta Elena, hola Gustavo y demás hermanos del equipo directivo del Centro de Formación Pastoral San Justino, Teológico Pastoral San Justino. También saludo a todos los participantes de estas jornadas teológicas de este centro de formación de nuestra diócesis. De verdad para mí es una alegría compartir algunas reflexiones sobre esta realidad que ha puesto sobre el tapete el Papa Francisco, aunque, bueno, lo puso, digámoslo así, desde el tapete del Concilio Vaticano II y que el Papa Francisco ha dado mucho énfasis en este tema de la sinodalidad. Bueno, yo quiero compartir con ustedes el tema de los desafíos que hay que asumir, afrontar para una educación, para educar para la sinodalidad o educar la sinodalidad. Esta ponencia la he dividido en 4 partes, un primer momento de introducción y bueno, desarrollo 3 desafíos que me parecen a mí que son los que más resaltan, que he podido observar en las diferentes que he participado en varios eventos sinodales, también al profundizar sobre el tema de la sinodalidad, de pastoral de la diócesis. Mi reflexión está muy basada en la observación de la realidad de
momentos. Comienzo con el primer punto, la introducción a estos desafíos. Primero es necesario definir de una manera breve lo que es la sinodalidad. La Comisión Teológica Internacional define la sinodalidad como un elemento constitutivo de la Iglesia que define la forma de vivir y de obrar de la Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto, la sinodalidad realiza en concreto ese ser comunión, que se concretiza en el pueblo de Dios como asamblea de creyentes y también como miembros con una misma misión, que es la misión evangelizadora. Entonces, la sinodalidad se entiende o es esa forma de vivir y de obrar de la Iglesia como el pueblo de Dios en comunión, como asamblea de Dios, pero también como evangelizadora de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, y que me parece un elemento muy importante de definición, es que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, es un elemento esencial de la naturaleza, es la forma de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica, apostólica, sinodal y misionera. La sinodalidad implica entonces que muchos elementos son la escucha, el reconocimiento de la dignidad de todos los bautizados, la promoción de la misión de todos los bautizados, que es la misma misión para todos, el discernimiento comunitario. Sinodalidad implica comunión, participación, reconocer la dimensión carismática de la Iglesia, que no es el movimiento celular de la renovación carismática, sino ese es poder nosotros reconocer que Él es nuestros carismas, dado por el Espíritu Santo, nuestros dones, habilidades, funciones, ministerios. En estos días, el Papa Francisco, dirigiéndose a la Comisión Latinoamericana, a la Pontificia Comisión para América Latina, la CALE, la Asamblea Plenaria, definió de una manera... Padre, disculpe, pero hay una interferencia, no se escucha. Nada. Se escucha con interferencia, no se escucha bien. Se escucha con mucha interferencia. Vamos a ver si es el micrófono o si es algo Ajá, vamos a hacer la prueba. ¿Aló? Ahora, te escuchamos ¿Aló? perfecto. Te escuchamos perfecto. Okay. Ahora te escuchamos sin interferencia. Ok, decía que el Papa hace unos días, en el mes de mayo, dirigiéndose a la comisión, a la Pontificia Comisión para América Latina, en las palabras que le dirige en la Asamblea General de esta comisión, define la sinodalidad como la dimensión dinámica, la dimensión histórica de la comunión eclesial, fundada por la comunión trinitaria, que apreciando simultáneamente el sensus fidei de todo el santo pueblo de todo el santo pueblo fiel de Dios, la colegialidad apostólica y la unidad con el sucesor de Pedro, anima la conversión y la reforma de la Iglesia a todo nivel. Esto lo decía el Papa para dejar claro que el tema de la sinodalidad no es un elemento organizacional, una estrategia de marketing o una estrategia empresarial de la Iglesia, no, sino que es una dimensión constitutiva, dinámica e histórica de la comunión de la Iglesia, pueblo de Dios, proclamada, dejado enseñada por el Concilio Vaticano II. Entonces, teniendo en cuenta
estos elementos sobre la sinodalidad, su definición y todo lo de algunos elementos que implica la sinodalidad, yo he destacado 3 desafíos que tenemos como iglesia para educar en la sinodalidad, ya que he podido observar en la participación de las diferentes asambleas que se han realizado por diferentes motivos, en el compartir, en el escuchar grupos de apostolados, miembros de la iglesia, religiosos, etcétera, me he dado cuenta de que hay que afrontar estos desafíos, por lo menos estos 3 que yo he colocado, que yo he establecido, para poder crecer en esta forma de ser, en esta forma de obrar, que es la sinodalidad, en esta esencia de la iglesia que me parece sumamente importante. El primer desafío es crear interés por el tema de la sinodalidad. He podido observar, o se ha podido observar, que hay muchos factores que hacen que la sinodalidad pase o pueda pasar a un segundo, como a un segundo plano. Y esos factores son que es un eslogan, una estrategia digamos, una estrategia que está de moda. Que, bueno, hoy se habla de sinodalidad, pero mañana se puede hablar de otro tema y pasa de moda. Y esto tenemos que afrontarlo porque, como dije en la introducción, la sinodalidad es un elemento constitutivo de la iglesia. Es como iglesia que somos, es nuestra forma de vivir y de obrar. Y que por lo tanto no es, digamos, una teoría, una bandera, algo que hay que, bueno, mencionar porque está de moda mientras esté el Papa Francisco y que mañana puede pasar de moda, ¿no? Es un elemento esencial, básico, importante de la iglesia. Es la vida de la iglesia, es parte del ser de la iglesia. Entonces, uno de los primeros desafíos es crear el interés por este tema, porque existe el factor de concebirla como un eslogan, como algo que está de moda. Bueno, vamos a meternos en este nuevo tópico teológico que es la sinodalidad, y cuando se deje de nombrar o que muera el Papa Francisco, X pase de moda y entraremos en otra cosa. No, hay que educar teniendo en cuenta que hay que vencer esa concepción de que la sinodalidad es un tema de moda o un eslogan. La segunda razón por la cual hay que afrontar el reto de crear interés por este tema es porque hay concepciones erradas del tema sinodalidad. Es decir, muchos, cuando digo muchos, incluyo obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, conciben la sinodalidad erradamente. Por ejemplo, algunos lo toman como la democratización de la iglesia, otros no conocen el tema y por lo tanto no se interesan por conocerlo. También malas prácticas que se quieren etiquetar o calificar o proclamar como prácticas sinodales cuando no lo son, y eso crea un desinterés. Bueno, como hay esta mala práctica, como yo no conozco eso, no me intereso. ¿Por qué? No lo veo con buenos ojos, ¿no? El otro elemento por el cual hay que crear interés por la sinodalidad y así motivar a la persona a educarse en este tema es que es la concepción o la mentalidad de que estamos bien en la iglesia. Que en la iglesia ciertamente hay cosas positivas, pero también hay elementos que no contribuyen, que no ayudan a nuestro ser iglesia. Pero existe como esa mentalidad de que todo está bien. Ciertamente no todo es que esté malo, pero que necesitamos escuchar,
las inspiraciones del Espíritu Santo para mejorar y responder a las necesidades de nuestros tiempos. Y, como ha dicho el Papa, el tema de la sinodalidad es lo que pide el Señor a la Iglesia para este tercer milenio. Y como va a decir más adelante, creo que en el número 108 del documento de la Comisión Teológica, la sinodalidad es la respuesta a muchos desafíos que la Iglesia tiene que afrontar en este tercer milenio, en este mundo globalizado, en este mundo cada día, digamos, más fragmentado, más fragmentado. Ahora, ¿por qué se tiene esta mentalidad o se me va a llamar así, sentimiento o esta idea de que estamos bien? Bueno, porque asistimos a eventos eclesiales con mucha participación de personas. Como vemos algunos eventos eclesiales que se llena el lugar, el templo, no, estamos bien, chévere. ¿Para qué nos vamos a buscar más trabajo y nos vamos a complicar la vida hablando de sinodalidad si la sinodalidad es como la democratización de la iglesia, es un invento de este papa que está influido por las corrientes del mundo, por decir algo, ¿no? Nuestros templos full, nuestros templos full, llenos, 200, 300, 400 personas, y no tomamos en cuenta las que no están, que son muchas, muchas. También, bueno, un elemento que hay que hacer, que hay que superar o que hay que afrontar para educar en la sinodalidad es el clericalismo. El clericalismo de muchos clérigos, pero también el clericalismo de muchos laicos, que a mí me gusta llamarlo, me gusta utilizar el término el caciquismo. El caciquismo es una expresión que yo utilizo que puede definir o aclarar como sinónimo de clericalismo, ¿no? Una sola persona controla la vida de la iglesia y todo está bajo su dominio, sin dar participación, sin trabajar en comunión, etcétera, etcétera. Entonces, un reto para educar en la sinodalidad es crear el interés porque todavía hay mucho de ese clericalismo de laicos y de sacerdotes, inclusive de obispos y religiosos, en nuestra iglesia, ¿Cómo se está escuchando? ¿Se está escuchando claro? Perfectamente, padre, continúe, perfectamente. Ok. Hay que crear interés para educarnos en la sinodalidad porque todavía hay una concepción eclesiológica preconciliar en diferentes niveles de la iglesia. Esa iglesia piramidal, esa iglesia de donde hay unos con más dignidad que otros, está todavía muy extendido en nuestra iglesia. Y el no poder, si no afrontamos esa realidad de esas concepciones eclesiológicas preconciliares, y que pareciera mentira, con la pandemia surgieron muchas. Entonces, no vamos a poder, se nos va a dificultar muchísimo educar para la sinodalidad porque va a surgir la pregunta, ¿y para qué? Si así estamos bien, si la iglesia sigue siendo piramidal, si la iglesia es la sociedad perfecta, ¿no? Entonces, para resumir este primer desafío, el primer desafío que tenemos como educadores para la sinodalidad es crear el interés en formarnos, porque existen elementos que dificultan el interés en este tema de la sinodalidad, como es concebir la sinodalidad como un tema de moda, concepciones erradas sobre esta característica de la iglesia, estamos bien, ¿no? ¿Para qué vamos a buscar más trabajo? Y bueno, tenemos la presencia todavía de mucha concepción eclesiológica preconciliar. El segundo desafío es vivir la sinodalidad. Nosotros, educadores, o nosotros, la educación para la sinodalidad, los facilitadores, tenemos que ser los primeros que vivamos y ejerzamos la sinodalidad. Como sabemos, el tema de la sinodalidad, y quizás más adelante en otras ponencias, se va a desarrollar que la sinodalidad es un tema que no es nuevo en la iglesia, que siempre ha estado presente, sino que es
por muchos siglos ha quedado como escondido. ¿Cómo que? Espérate, ya va. Es un tema que está presente en la iglesia, pero que resuena actualmente por lo que nos ha pedido el Santo Padre y más específicamente por el sínodo del 2023, cuyo tema es la sinodalidad, y bueno, eso trajo este tema sobre el tapete, pero siempre ha estado presente. Y nosotros como educadores tenemos que ejercerlo, vivir la sinodalidad. De hecho, la misma definición de sinodalidad lo dice, es la forma de vivir y nosotros tenemos que comenzarlo a vivir. Además de eso, porque una teoría del aprendizaje es la teoría de aprendizaje por modelos, por observación, por modelamiento, por modelos. Y muchos de nuestros fieles, de los miembros de nuestra iglesia, van a aprender de una manera más rápida, fácil. Si nos ven a nosotros, educadores, en sinodalidad, ejercer la sinodalidad. Yo siempre recuerdo un párroco que yo tuve, el padre Ricardo Walsh. Algunos de ustedes quizás lo conocieron, que fue párroco de la parroquia San Bartolomé. Yo era muchacho de 15 años. Y recuerdo que una vez hablando con él en la plaza, estábamos un grupo de muchachos, él decía que el apostolado en la iglesia se tenía que hacerlo todos juntos. Él no hablaba muy bien el español, pero él decía, todos juntos en apostolado. Por eso tenemos que reunirnos todos los martes. Todos los martes en aquella época en San Bartolomé había lo que se llamaba la planificación. La reunión de planificación que hoy lo podemos entender como la reunión de consejo para planificar la actividad de la semana. Porque es todos juntos, decía él. Hoy cuando escucho el tema de la sinodalidad y que la palabra sinodalidad viene de sínodo y sínodo es caminar juntos, ya puedo, digamos, visualizar en prácticas concretas eso de caminar juntos, ¿no? Entonces, el segundo reto para educar en la sinodalidad es vivirla, porque va a ser la mejor forma en que muchos fieles cristianos puedan asimilar lo que se quiere decir con sinodalidad, viéndonos a nosotros como educadores, la Escuela de Teología Pastoral San Justino, ver en su actuar la sinodalidad, actuando en sinodalidad. Porque podemos correr la tentación de quedarnos en una teoría, en aprender una teoría, en un elemento teórico, un postulado teológico que se desarrolla perfectamente, pero que no se vive, como muchas cosas en la iglesia. ¿Ves? Siempre recuerdo aquel profesor de ética que decía, uno puede ser profesor de ética sin ser ético. Nos puede pasar a nosotros que enseñamos sinodalidad y hablamos de sinodalidad, pero no somos sinodales. Entonces, el desafío para educar en la fe, ser referentes de vivencia de la sinodalidad, porque habrá muchas personas que lo van a poder asimilar más fácilmente con ejemplos. Aquí abajo puse, por ejemplo, retos, tanto en las comunidades, para educar la sinodalidad con el ejercicio, con la vivencia, con la vida. Por ejemplo, en las comunidades parroquiales o en las comunidades eclesiales, vivir la sinodalidad reconociendo la importancia de cada bautizado, la dignidad de cada bautizado, ¿no? Eso es un elemento sinodal. Entonces, en las parroquias, en nuestras comunidades, a nivel personal, a nivel comunitario, reconocer la dignidad de cada bautizado, de que cada bautizado es importante, que es corresponsable, que hay que darle espacio de participación. Por ejemplo, con los niños y con los jóvenes. La sinodalidad nos invita a que que nuestro actuar con los niños y los jóvenes nos lleve a reconocerlos como bautizados, darles espacio de participación, escucharlos, incluirlos en el discernimiento comunitario, tener la paciencia, tener
sí, la paciencia, la misericordia con niños y jóvenes, porque también son iglesias, también caminamos juntos con ellos. Esto es como un ejemplo práctico, ¿no? Yo no puedo dar una conferencia, por decirlo así, de sinodalidad en una asamblea y después yo llegar, ¿verdad?, como especialista o como conocedor del tema a mi comunidad y, bueno, tener esa mentalidad no sinodal, esa mentalidad, digamos, de preconciliar, ¿no?, con los niños y los jóvenes. Pongo niños jóvenes porque siempre se ha visto en la iglesia como destinatarios de. Hay que darle formación a los niños, pero nunca o muy poco se asumen como también participantes, como miembros plenos de la iglesia por su bautismo y si han recibido la confirmación como miembros plenos de la comunidad eclesial, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver en muchas cuestiones muy prácticas, los espacios en nuestra asamblea eucarística, ¿no? Unos elementos sinodales o una celebración sinodal más clara es la Eucaristía, donde nos reunimos como pueblo de Dios para escuchar la palabra, para alimentarnos a Cristo, y en el espacio físico donde tenemos espacios para los niños. Claro, hay otros elementos muy que influyen, porque bueno, las iglesias no están construidas, sobre todo las antiguas, para pensando ¿no?, en niños, jóvenes, pero hay que ir pensando hacia allá, ¿no? Las celebraciones de los niños, las celebraciones de los jóvenes, espacios para escucharlos, para que participen también en la vida de la iglesia. Y nosotros adultos, valorar la vida de jóvenes y niños porque también son iglesias. El Papa también ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, las personas que no pueden ir a la asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo desafío es, para enseñar, para educar en la sinodalidad, necesitamos afrontar el hecho de que necesitamos vivir, ejercer, obrar sinodalmente. Y el tercer desafío, bueno, aquí tengo otros puntos interesantes. Vivir la sinodalidad en el mismo centro de formación teológico pastoral, tanto a nivel administrativo, directivo, pero también en la vida del centro de educación, en el centro de formación teológico pastoral, por ejemplo, en los seminarios. En los seminarios no solamente es todo un reto, no solamente enseñar teóricamente la teología de la sinodalidad, sino que en la vida de un seminario se pueda experimentar la sinodalidad, vivir la sinodalidad, que la iglesia que vive en un seminario sea sinodal. Y aquí, por ejemplo, en los seminarios es importante porque ahí se aprende mucho por los modelos, por observación. En el aula de clases se puede estar enseñando algo teóricamente desde la teología, pero cuando se sale del aula de clase y se va a la celebración eucarística, entonces tenemos prácticas preconciliares, ¿no? Me perdonan aquí los litúrgicos y los que aman la liturgia y todo ese tipo de cosas, pero por ejemplo, bueno, Eucaristías en latín, en el seminario, o sí, cantos en latín. Entonces, teóricamente se enseña algo, pero se puede estar cayendo en la práctica, dando ejemplo, dando a observar prácticas no sinodales, llamémoslas así, entre comillas, preconciliares, ¿no? Vestimentas, formas de relacionarse. La familia, tengo otro ejemplo aquí, por ejemplo, en la familia. Esta es una escuela que está dirigida mayormente para laicos. La sinodalidad de aquellos padres, madres, hijos que viven su fe, que son comprometidos en la iglesia, la sinodalidad en la familia. Los padres, en la práctica, vivir la sinodalidad en sus casas, porque eso es ser iglesia. Entonces, todo un desafío, todo un desafío. Esto va a implicar
necesariamente, ya lo ha dicho, lo dice el Papa, lo ha dicho el Papa en diferentes momentos, también el documento de Aparecida, la conversión espiritual y pastoral de todos nosotros como iglesia, individualmente y comunitariamente, porque implica un cambio de mentalidad, un cambio de ser iglesia, tanto a nivel espiritual como pastoral. Y el tercer desafío es que educar en la sinodalidad nos lleva necesariamente a asumir la educación en otros aspectos de la vida, digamos, de la vida del ser humano, en otros aspectos eminentemente humanos y otros aspectos de nuestra fe, Por ejemplo, hay que educar para la escucha, para el discernimiento, para la corresponsabilidad y la participación, para educar, parecida mentira, lo que implica ser bautizado, lo que implica el bautismo, que implica entonces, bueno, hay que retomar, revisar, por ejemplo, las charlas prebautismales, los temas del bautismo en las catequesis de niños, jóvenes y adultos, etcétera. Lo que se entiende por servicio, educar para la creatividad. ¿Por qué digo esto? Porque estos temas están dentro de la sinodalidad. Escuchar, discernir, ser corresponsable, participar, prestar un servicio con los otros, pero si el destinatario de nuestra educación para la sinodalidad no tiene claro estos elementos básicos, esenciales de nuestra fe y de nuestro ser iglesia, entonces quedará así como en el aire eso de la sinodalidad, ¿no? Porque la sinodalidad se concretiza en esto, ¿no? En escuchar, en discernir comunitariamente, en participar. Por ejemplo, una experiencia parroquial que yo tengo, o que he tenido. Aquí la parroquia, eso no es fruto mío, sino que ha sido organización de los párrocos anteriores, han organizado muy bien el consejo pastoral. Y cómo a veces cuesta que los miembros del consejo pastoral, los representantes de las comunidades, participen en el consejo pastoral. Entonces, para que ellos puedan vivir la sinodalidad, entonces hay que formarlos en la participación, en lo que es un consejo pastoral, su importancia como bautizado de vivir su ser iglesia, participar en las actividades de la iglesia, etcétera, ¿no? Otro elemento muy natural o muy humano es educar en la paciencia. Vivimos en una sociedad donde todo es online o rápido, inmediato. Queremos las cosas así. Y educar en la sinodalidad implica tener paciencia, para que las personas vayan asumiendo o asimilando poco a poco este ser iglesia, el ser una iglesia sinodal, ¿no? Tener paciencia, ¿no? Ya había dicho que la creatividad, porque los métodos, las estrategias educativas para unos no nos servirán para otros. Retomar y renovar el otro elemento constitutivo de la iglesia, que es, o los otros dos elementos constitutivos de la iglesia, que es una iglesia comunión y una iglesia misionera, ¿sí? Porque vivimos la sinodalidad, vivimos la comunión, ¿para qué? Para proclamar a Jesucristo, ¿sí? Y el Papa, aunque ya eso viene de Benedicto XVI, nos ha recordado que la iglesia o es misionera o no es la iglesia. O como dice en un documento de Aparecida, la misión tiene una iglesia, tiene una comunidad. Entonces, hay que retomar el ser iglesia y no se quede simplemente como una etiqueta, sino que es nuestra esencia. Fíjense que la renovación que ha hecho el Papa de la Curia Romana, de los diferentes dicasterios de la Curia Romana, lo ha hecho sinodal, de una manera sinodal, con el grupo de los 8 cardenales, consultando aquí y allá,
y ha tardado como 7 años para establecer esa renovación y ha puesto el foco o el punto de partida en la misión. De hecho, así se llama el documento, ¿no? La predicación del Evangelio, colocando el discaterio más importante, el primer discaterio, el de la evangelización, ¿no? Entonces, hay que renovar esos elementos y educar en misión, en comunión, en participación. También hay que retomar para educar en nacionalidad la teología de los carismas, y ministerios en la iglesia, o de los servicios en la iglesia. De alguna manera el Papa ya ha hecho alguna renovación, pero nosotros que estamos más en la periferia y también en las comunidades parroquiales y comunidades eclesiales, en grupos de apostolado, enseñar lo importante que es la valoración de carismas, servicios o ministerios en la iglesia. Porque eso es lo que va a construir o lo que son los bloques de la sinodalidad. Si no valoramos el carisma del otro, si no valoramos el ministerio o el servicio del otro, si no valoramos el otro como bautizados, que tiene un espacio en la asamblea, en la comunidad, entonces hablaremos de sinodalidad, pero habrá muchos vacíos. Y yo lo coloqué como un tercer desafío, pero podría también calificarse como un cuarto: educar en la sinodalidad. ¿Cómo llevar la educación en la sinodalidad en los diferentes niveles de la iglesia? A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y por qué es un desafío? ¿Cómo educamos nosotros en sinodalidad a los que están en la periferia? Quizás a nivel teológico se conversa, se dialoga, se debate el tema, pero los que no están en estos ambientes teológicos, que no están en el centro de formación, no están en una facultad de teología. Me refiero, por ejemplo, a las pequeñas comunidades o grupos de apostolados en las diferentes parroquias o en diferentes sectores de la iglesia. ¿Cómo llegar a ellos? A los diferentes grupos, ¿no? Eso es un desafío para la educación, para la sinodalidad, porque se puede quedar, ¿verdad?, en un conocimiento de élite, ¿no?, y no llegar a las periferias, ¿no? Un tema. Entonces, ¿cómo llegar, ¿no? Es también un desafío. Bueno, para resumir estos dos últimos desafíos, el segundo y el tercero: vivir la sinodalidad, porque hay muchos miembros de la iglesia que van a asumir la sinodalidad o desde el ejemplo, desde lo que ellos mismos viven. El tercer desafío es que hay que hacer énfasis o renovar algunos temas que implican la sinodalidad y también actualizarlos para que cuando se hable de sinodalidad el tema no quede como en el aire, ¿sí?, como son el tema del bautismo y el ser bautizado, el escuchar, el discernir y el discernimiento comunitario, temas como la corresponsabilidad, la participación, motivar la creatividad, tener esa paciencia. El documento de la Comisión Teológica habla de la ascesis, de la ascesis que implica vivir la sinodalidad. Entonces hay que formar para educar, pues, para vivir esas ascesis, ese esfuerzo, también esa parresía y atrevernos a vivir en sinodalidad. Renovar el ser misionero, que no se quede simplemente el tema misionero para solamente las obras misionales pontificias, sino que podamos poder motivar a todo el santo pueblo fiel de Dios a ser misionero, ¿sí?, que no se quede simplemente como una etiqueta. Bueno, hasta aquí este tema que yo he querido compartir. Quiero escuchar, pues, las preguntas que tengan. Espero haber sido como claro en este tema, de estos desafíos, ¿no? Porque
A veces podemos ir a educar, pero nos podemos encontrar que la gente no le interesa el tema para ser educado en eso, o nos podemos encontrar que se puede quedar el tema como una teoría, o se da el tema de la sinodalidad, o educamos en la sinodalidad, pero quedan vacíos en cuanto a otros temas que implican la sinodalidad. Escucho. Muchas gracias, muy amable y muy clara la intervención, su conferencia, Padre Alain Mendoza. Ahora se abre el ciclo de interacción en la que podremos formular preguntas y comentarios. Por cuestiones de tiempo abriremos el canal para una pregunta en vivo y el resto se deberá presentar por escrito en el módulo de preguntas de la sección. Por favor, se agradece precisión y brevedad. A continuación, el profesor Francisco Gontardo, magíster en teología y profesor del Centro de Formación Teológico Pastoral San Justino, hará una pregunta al presbítero licenciado Alain Mendoza. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quería felicitar al padre. En primer lugar, quería felicitar al padre porque ha sido muy clara y precisa su exposición. En mi criterio, bien estructurada. Mis felicitaciones, padre. Bueno, gracias. Mi pregunta sería, padre, ¿cómo ha percibido usted en su parroquia y en nuestra diócesis el nivel de conocimiento respecto a la sinodalidad que tienen los laicos, los religiosos, religiosas, o incluso sus hermanos sacerdotes? ¿Hay una percepción adecuada respecto a la sinodalidad en nuestra iglesia? Esos desafíos que usted ha mencionado, ¿están siendo asumidos en nuestra diócesis? Y bueno, y como complemento de esa pregunta, en este momento se está preparando la segunda Asamblea Nacional de Pastoral que se va a realizar en este 8 al 10 de julio próximo. ¿Se vive realmente en esta segunda Asamblea Nacional de Pastoral ese espíritu de sinodalidad? Para responderte a la primera, cómo yo he observado el conocimiento sobre el tema de la sinodalidad, yo te diría que es muy escaso. En la mayoría, por lo menos del clero, cuando se habla del sínodo, se habla de esa estructura colegial que tienen las iglesias católicas orientales. Pero como tema constitutivo de la iglesia, es muy poco. Es muy poco. De hecho, se han publicado muchos, digamos, hay mucha bibliografía ¿sí? Artículos, comunicados, videos sobre el tema, y hay todavía mucho vacío en los religiosos también. Ahora, entre los fieles laicos, bueno, también hay, digamos que en los que están en las parroquias, ¿no? Me he encontrado que me dicen, ¿de dónde sale eso del sínodo? ¿Dónde sale eso de la sinodalidad? Ahora, sí tengo que resaltar que cuando uno les comienza a hablar de que la sinodalidad se expresa cuando usted se reúne en grupo de oración cuando usted se reúne con el párroco para organizar las fiestas patronales, cuando usted se da cuenta de que su hermana está enferma y la va a visitar o pone la intención de misa para orar por el enfermo porque es su hermana o es su hermano, eso es sinodalidad. Entonces comienzan a captarlo mejor y a poder identificar. Y cuando uno va y les comunica o comparte con ellos la teoría, lo pueden identificar más rápidamente, ¿no? Pero en líneas generales se necesita educar en la sinodalidad para poder tener una iglesia en su esencia más sinodal. Y lo de la segunda pregunta que tú me hacías era referente a, no lo anoté aquí, Referente a la Asamblea Nacional de Pastoral. Y se está sí, mira, este espíritu de sinodalidad. Mira, sí, ha habido un trabajo bastante grande en el Consejo Nacional de Pastoral para
realizar o para que la segunda Asamblea Nacional de Pastoral sea lo más sinodal posible en cuanto a la participación, en cuanto a las consultas. De hecho, esta segunda Asamblea Nacional de Pastoral se iba a realizar en el 2020, inició el problema de la pandemia y se suspendió. Yo hoy le doy gracias a Dios que se suspendió porque ha servido para mejorar la segunda Asamblea Nacional de Pastoral, digamos, desde la sinodalidad. Por ejemplo, cosas muy concretas. La participación por cada uno de los representantes. Se nos pide tantos participantes, tantas mujeres mínimos, tantos hombres, ¿no? Y eso es importante porque el dar la parte, uno de los elementos de la sinodalidad es la común dignidad de los bautizados y que muy fácilmente podemos nosotros los encargados de organizar la participación, quedarnos con el grupito de siempre de hombres y agarrar, por ejemplo, o tomar quizás la mujer que sea amiga mía, pero ya cuando nos dicen son 3, son 4, entonces bueno, vamos a buscar a otros, ¿no? También la forma de participación virtual y presencial. Hay un grupo que va a estar presencial allá en la UCA, pero hay otro que va a participar a través del medio de la virtualidad, desde cada diócesis, y eso me parece importante, ¿no? La diversidad, tanto de carismas, como de género, como de funciones en la iglesia para la segunda Asamblea Nacional de Pastoral. Leo aquí las preguntas que han enviado. Gracias. Muchas gracias, Francisco. A ti. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, Francisco y al padre. Padre, a continuación vamos a compartir con usted unos comentarios y preguntas que nos están haciendo en la sección de preguntas y respuestas y vía chat. En la sección de preguntas y respuestas tenemos la siguiente inquietud. ¿Puede indicarnos otras acciones que evidencien el vivir la sinodalidad en nuestras parroquias? Como agentes pastorales, ¿qué podemos hacer para testimoniar esa experiencia sinodal? Adelante, padre. Se nombraría por lo menos 2. El tomar en cuenta a las personas, no les quiero decir alejadas, pero que participan poco en nuestras comunidades. Tomarlos en cuenta es escucharlos, preguntarlos, hacerlos sentir que son importantes, que son parte de la iglesia, y yo creo que yo siempre he defendido el de comenzar por conocerlos, ¿no? El ver a una persona que va digamos, por primera vez, o lo hemos visto 2 veces ya en nuestras asambleas eucarísticas, y acercárselo, buenos días, ¿cómo está? ¿Y usted dónde viene? ¿Ve? No me refiero no me estoy refiriendo a eso que hacemos algunos curas de, llegó fulanito, aplauso, bienvenido. No me refiero, sino algo, digamos, más natural y más cercano. Eso es como el primero. Y lo segundo, en nuestras comunidades parroquiales, compartir, porque es caminar juntos, compartir fuera del ambiente eclesial. A ver, me refiero a compartir con otros hermanos bautizados, por ejemplo, los cumpleaños, momentos difíciles como puede ser la pérdida de un ser querido, sin necesidad de que sea mi amigo, la persona de mi grupo apostolado. Invitar, hacer el esfuerzo de, bueno, la señora fulanita, que solamente conozco su nombre, está enferma, yo voy, aunque no sea, digamos, del grupo de mis amigos, ¿no? Porque ser sinodal es ser cercano. La siguiente. No sé si... Ok, padre. Francisco Torrealba nos pregunta por acá, para practicar la sinodalidad, como bien lo puso en la conferencia, desde el hogar, para hacer lo propio del bautizado, ¿se tiene alguna herramienta para ser aplicada o se debe ir experimentando? Adelante, padre. Ajá. De herramientas, no he leído hasta el momento ningún artículo donde se exprese cómo vivir la sinodalidad en la familia, ¿no? En el hogar. Sí escuché un ejercicio que hacía una familia que no tenía nada que ver con la iglesia,
pero que es parte de la, tiene que ver con la sinodalidad, que es el escuchar y el diálogo. Esta familia, ¿qué hacía? Ante situaciones, digamos, significativas de la familia, positivas o negativas, se reunía la familia para conversar el tema. Y los padres hacían el ejercicio de escuchar a los hijos, a escucharlo. ¿Qué opinaban los hijos? Claro, hacían una buena tesis para no corregir inmediatamente o para no interrumpir al hijo, pero escuchar, ¿no? Comenzaban por escuchar. También escuché a la madre que a veces tenían al hijo adolescente que se le hacía muy difícil y la madre salía con el hijo, por ejemplo, a comerse un helado y en ese caminar para ir a comprar el helado, ella le hacía preguntas para poder escuchar al hijo. Entonces, si me preguntas una herramienta, la escucha. Y ¿se debe ir experimentando? Sí. Yo pienso que hay que atreverse. El Papa por ahí hablaba, la Comisión Teológica hablaba de que había que rescatar la parresía, ¿no? Esa valentía, ese atrevernos. Yo, como experiencia, bueno, lo he vivido en mi otra parroquia, en esta también nos fuimos un fin de semana para adaptar el plan pastoral diocesano a la parroquia. Y bueno, con todas las dificultades económicas que traía eso, irnos un fin de semana a una casa de retiro y todo el problema de transporte, alquilar el autobús y todo eso. Y nos atrevimos, el Consejo Pastoral con otros miembros de otras comunidades, nos atrevimos a hacerlo y fue una experiencia muy bonita. Yo creo que el que menos habló fue el párroco, es decir, yo, y el de escuchar, ¿no? El de escuchar. Entonces, atreverse. Por eso que yo ponía en el tercer desafío, educar para la creatividad. Si por aquí no me sale bien o no sale bien, voy a intentar por aquí. Y escuchar experiencias, escuchar lo que se ha hecho en otras partes, porque eso nos enriquece. Gracias, padre. Desde República Dominicana, Osvaldo Ratia nos pregunta, ¿qué pasa con esas personas o laicos que son caciquiales y son los encargados de llevar a cabo este tema de la sinodalidad dentro de la parroquia, pero no permiten la participación porque siempre quieren hacer todo ellos mismos? Adelante, padre. Saludos, Osvaldo. Compartimos hace años el seminario juntos. Me alegra saber de ti. Mira, Osvaldo, sí, eso es muy común. Primero, ¿qué podemos hacer? Primero, nosotros mismos ser testimonios de sinodalidad. Y sinodalidad es aprender a caminar con ese estilo de hacer pastoral. Eso es lo primero, ¿no? Porque nosotros no podemos exigir ni imponer ser sinodales a otros si nosotros no lo ejercemos con ellos, ¿no? Y lo segundo, el que yo recomendaría es hacerles preguntas a esas personas en las conversaciones cotidianas. Si están dando una charla, hacerles la pregunta, mira, ¿y cómo podemos ejercer la sinodalidad aquí en la parroquia, en esta situación y en la otra? La persona, al tener que responder o a tener que elaborar una respuesta, reflexiona y se va dando cuenta. Y tercero, orar, porque el tema de la sinodalidad, ojo, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va dando en cada momento de la historia, digamos, los elementos, las prácticas necesarias para afrontar esos elementos. Es decir, el mismo Espíritu Santo es el que está inspirando, suscitando, trayendo a flote el tema de la sinodalidad. El mismo Espíritu Santo va a ir guiando a la persona hacia el camino de la sinodalidad. También puedo decir que esa ha sido mi experiencia, ¿no? Yo en algunas partes uno se encuentra con personas que tienen mucho control y no quieren soltar el control. Entonces, haciéndole las preguntas, viviendo uno con ellos, la sinodalidad, caminando juntos con ellos, entonces van aflojando. Pero sí, es un trabajo de paciencia y de confianza en la acción del Espíritu Santo. Padre, Oscar Pereira nos pregunta, en el camino de la iglesia de servicio pastoral y misionera, ¿cómo relaciono o resalto la importancia de la sinodalidad en el pueblo de Dios? Adelante, padre. Gracias, Oscar, por tu pregunta. ¿Cómo resalto la importancia de la sinodalidad? Primero, hablando de que es un elemento esencial de la iglesia.
es la forma de vivir y de obrar del pueblo de Dios, de nosotros como asamblea de creyentes, ¿no? Y lo segundo, que es la respuesta a los desafíos de los nuevos tiempos que tenemos que asumir y afrontar, ¿no? Te pongo un ejemplo muy concreto que yo he practicado aquí en la parroquia con la catequesis, tanto de jóvenes como de niños, como los de adultos, dirigiéndome yo a los catequistas. Yo les decía a los catequistas que hoy en día, una persona que quiere saber de Jesucristo, si conseguimos una catequesis como clase de memoria académica, un catequizando tiene mejor información sobre los temas de la catequesis por internet que ir a escuchar a una persona. Hoy en día, por la pandemia, las personas pueden participar de la Eucaristía virtualmente con el cura, con el Ministerio de Música, con la forma de la Eucaristía en latín, de otros ritos, etcétera, por internet. Si las personas quieren participar en una adoración al Santísimo Sacramento, hay páginas que tienen una cámara donde publican en una página web al Santísimo Sacramento expuesto y pueden participar en su hora santa. ¿Cuál va a ser el elemento, digamos, de valor que puede llevar a una persona salir de su comodidad de la casa, salir de la virtualidad y encontrarse con otras personas en una asamblea, en un templo, en un grupo de apostolado? La sinodalidad. Que la persona sienta que los otros son sus hermanos, que le dan importancia, que son escuchados, que se son amados. Creo que fue el domingo pasado, el antepasado, Jesucristo decía, el evangelio era aquel que decía Jesucristo: ámense los unos a los otros como yo los he amado, y por este mandamiento sabrán todos que ustedes son mis discípulos. El amor del prójimo, eso es sinodalidad. Entonces, cómo resaltar la importancia de la sinodalidad, porque es el elemento que va a hacer que las personas se vayan uniendo a esta experiencia de gracia, de felicidad, que es seguir a Jesucristo en la comunidad, participando en la comunidad. Entonces, dos cosas para resumirte, porque uno, hablar de que es un elemento esencial de la iglesia es sinodal. Y segundo, que es la respuesta para estos nuevos tiempos donde uno de los desafíos es la virtualidad y que las personas se pueden aislar o separar. Conocer y vivir la sinodalidad atrae a los hermanos. Gracias, padre. Gracias. Guillermo Pérez, desde Argentina, nos pregunta: padre, varias veces hizo referencia a la iglesia preconciliar como una iglesia no sinodal. ¿Es la iglesia preconciliar lo opuesto a la sinodalidad? En caso negativo, ¿qué considera usted como lo opuesto a la sinodalidad? O sea, cuando he hablado como la iglesia preconciliar, estoy hablando de esa concepción eclesiológica que existía antes del concilio. Una iglesia donde la iglesia a sí misma se concebía como una sociedad perfecta, estando la sociedad imperfecta fuera de las fronteras de la iglesia. También muy piramidal. Arriba los más dignos, papas, obispos, presbíteros, y abajo, ¿verdad? El pueblo llano, sin pocos derechos, sin deberes, siempre destinatarios de, ¿no? Y no participantes. Por lo menos en esas tres, ¿no? Una concepción eclesiológica piramidal, una iglesia que se concibe perfecta, aislada del mundo, ¿no? Decías, ¿es la iglesia preconciliar lo opuesto a la sinodalidad? En muchos aspectos sí, en muchos aspectos sí. ¿En qué no es opuesto? Bueno, que por lo menos en la iglesia preconciliar existía asambleas de obispos para discernir, hubo movimientos, digamos, de laicos, como por ejemplo la famosa las Hijas de María, el movimiento litúrgico, entre otros, ¿no? ¿Qué considero yo como lo opuesto a la sinodalidad? Mira, técnicamente el clericalismo.
la falta de participación, el no confiar en el otro, el de no formar el otro, el de no darle formación al otro para que preste un servicio. Contrario a la sinodalidad también es ver al mundo como fuente de pecado, de mal, ¿no? Y se nos olvida que la sinodalidad es caminar juntos, pero no solamente como con los creyentes, sino también es caminar juntos con los no creyentes, es caminar juntos con el resto de la humanidad, ¿sí? Porque compartimos un camino humano, ¿no? Entonces, esa mentalidad de rechazo, esa mentalidad de que yo no es contrario a la sinodalidad. Espero haber respondido a tu pregunta, Guillermo. La siguiente. Ok, padre. También por acá tenemos una pregunta más en la sección de preguntas y respuestas. La realiza María Cristina Matar. ¿Cómo caminamos en este nuevo desafío cuando en nuestra diócesis no contamos con una pastoral de iniciación a la vida cristiana donde prevalezca la catequesis de adultos, querigmática, misionera y familiar? Sí, ese es un desafío y es un desafío porque todo cambio tiene dos cosas, ¿verdad? Todo cambio trae resistencia, porque es más fácil que hace con lo que se ha tenido, ¿no? Y lo segundo es un desafío porque hay que tener, digamos, romper esos estereotipos y atreverse a ir más allá. Y no se va más allá porque estamos acostumbrados y es más fácil hacer siempre lo mismo. Ya lo decía el Papa en el Evangelio Gaudium, en el documento sobre la evangelización en los nuevos tiempos, ¿no? Estamos bien, estamos cómodos. Los que no estamos cómodos y los que sentimos que no estamos bien, tenemos que ser los grandes motivadores y mostrar, no demostrar, sino mostrar por qué necesitamos una catequesis desde otra perspectiva, desde los adultos, de un itinerario, un caminar, de una catequesis de procesos, una catequesis que haga más énfasis en el querigma. Te hablo de mi experiencia. En mi experiencia con los catequistas, yo le he resaltado mucho a ellos que si las personas no aman con Jesucristo, no aman a Jesucristo y no se entrega a Él, no puede profundizar la fe en Él. Entonces, algunos han cedido y han abierto el espacio para comenzar la catequesis con querigma. ¿Qué me ha costado? Que la catequesis sea misionera, de ir más allá. Por ejemplo, de ir a visitar los hogares de los catequizandos, ¿no? De los padres de los catequizandos, sean jóvenes, niños, o los hogares de los adultos, ¿no? Me ha costado de parte de los catequistas que vayan a visitarlo, ni siquiera es para darle una charla, simplemente es visitarlo. Bueno, ¿cómo están? Hacemos una oración, espero que estén bien, venimos aquí a la iglesia, a compartir con ustedes, listo, pues, ni 5 ni 10 minutos ahí. Ha costado, ¿no? Porque imagínate tú, tenemos más de 500 años en una iglesia que habla de misiones, pero de misiones para la OMP, muy centrada en el templo, y hoy, digamos, de un tiempo para acá, digamos, desde el documento de Santo Domingo para Latinoamérica, cuando el Papa Juan Pablo II en ese documento hablaba de nuevas expresiones, nuevas formas, nuevos métodos. Es muy poco el tiempo, ¿no? Es muy poco el tiempo. Por eso es que es tan importante que los que creemos, por decirlo así, en sinodalidad, en una catequesis como las has descrito, dar ejemplo de eso. Y mostrar, mira, por aquí se anda mejor, por aquí se anda mejor. Padre, vamos a aprovechar, en vista ya que el tiempo está atentando contra nuestra actividad, de hacerle llegar algunos comentarios que han hecho en el chat. Yelitza Espinosa nos dice, una de las dificultades que percibo en el tema de la sinodalidad es cuando se enfoca en el trato entre iguales o compartir cuotas en el poder de decisión de ambas partes, desde la jerarquía y desde los laicos. Por supuesto, el reto es educar desde la corresponsabilidad, subsidiariedad y colaboración. Gracias, Yelitza, por ese comentario. Muchas gracias, Azalea Yelitza. Rangel nos dice, lo felicito, Padre Alain, por su interesante ponencia. Gracias.
Ella también agrega una pregunta, pero con esta vamos a ir cerrando el ciclo de preguntas. Janet Monasterio lo saluda, padre, lo felicita por la ponencia y dice algo importante: nos toca crecer en la sinodalidad. Mixe López, padre, maravillosa exposición, nos toca ser creativos y asertivos para motivar a vivir en nuestras familias y comunidades la sinodalidad, inclusión y participación. Francisco Torrealba nos dice, al padre Alain y todos los organizadores, gracias por la respuesta. La conferencia amplió mi percepción sobre la sinodalidad. Milagro Sánchez nos dice, aún se concibe el mundo como un lugar profano y Jesús caminó en el mundo, en las periferias. Hay que hallar a Dios en todas las cosas. José Acuña nos dice, padre, excelente explicación. Saludos. Entonces, para ya ir cerrando este ciclo de preguntas y respuestas, padre, le indico la pregunta de Azalea. Okay. ¿Cuál sería la estrategia para formar en sinodalidad a aquellas personas que solo asisten a la Eucaristía los domingos y que no pertenecen a ningún apostolado? Adelante, padre. Ok. La estrategia que yo utilicé era, bueno, de eso en la homilía, pero también, lo que nos cura, en el trato, digamos, en el trato comunicable, cuando la persona llega, que yo le la cercanía, ¿no? El Papa nos ha recordado mucho la cercanía. La cercanía es parte de la sinodalidad. ¿Por qué? Porque yo camino junto a otro que está cerca de mí. Y el ser cercano, y empieza por conocer el nombre, conocer, ganarse la confianza. Y después, bueno, ya diría, digamos, la parte más, llamémoslo así, teológica, doctrinal, pero si no mostramos que caminamos junto a esas personas, muy difícil que esas personas se interese por una iglesia, por ser una iglesia sinodal o por la sinodalidad en la iglesia, porque siempre va a estar concibiendo a la iglesia como un lugar prestadora de servicio, como el supermercado. Voy, obtengo lo que quiero y me voy. Espero haberte respondido a la pregunta, Salia. Bueno, aquellas preguntas que quedaron sin responder serán atendidas vía correo, las compartiremos con ustedes porque, como entenderán, el tiempo limita un poco la extensión de esta actividad. Cedo entonces la palabra a la doctora Berta Elena Fuenmayor y agradezco a todos quienes hicieron parte de este ciclo participativo. Hago aprovecho, extensivo un saludo a quienes nos acompañan desde otros países. Tenemos participantes de Argentina, Paraguay, Colombia, México, República Dominicana, Ecuador, que muestran el alcance de estas mediaciones tecnológicas y la proyección que el Centro San Justino tiene fuera de nuestra frontera. Adelante, doctora Berta Elena. También queremos dar las gracias a nuestros hermanos que se encuentran en Perú y a los representantes de diversas asociaciones civiles, la Sociedad Dante Alighieri y a otras de las importantes asociaciones culturales y religiosas que hoy nos acompañan. Una vez más, muchas gracias al presbítero licenciado Alain Mendoza y gracias a todos por su participación. Recordamos que para obtener el certificado de asistencia se le otorgará a quienes participen al menos en el 75% de los encuentros. Bueno, satisfechos como estamos con esta nutrida disertación, esperamos seguir contando con ustedes y con usted, Padre Alain, para próximos encuentros. Gracias. El doctor Gustavo va a proceder a la conclusión de la jornada del día de hoy. Antes de la despedida, me gustaría recordarles, como lo comentó la doctora Berta, que está establecido el otorgar un certificado de participación a quienes cumplan al menos con el 75% de participación en los encuentros. Algunos se preguntarán, ¿bajo qué modalidad verificaremos esa asistencia? No se preocupen por ello,
Ya a través del encuentro se ha realizado la toma de asistencia desde la lista de participantes y con toda seguridad, si usted participó el día de hoy, ya tiene al menos un 25% ganado en ese proceso de acompañamiento en estas jornadas de actualización. Los esperamos el día de mañana. Les recordamos, nos encontramos a la misma hora, 6 de la tarde, con el favor de Dios. Les recomendamos conectarse unos 5 minutos antes o 10 minutos antes. Ya la sala desde ese momento estará abierta para que podamos disfrutar de la ponencia del día de mañana a cargo de la doctora Bertelena Fuenmayor, titulada Sinodalidad de Ecumenismo, una propuesta de encuentro. De esta manera, damos entonces por concluido el encuentro del día de hoy, dando gracias a todos por su participación. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias, Gustavo. Gracias, Padre. Gracias a La todos. orden. Gracias Saludos. a todos. Feliz noche. Y gracias, Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias por ese encuentro. Feliz noche. Un abrazo a la Un abrazo, bendiciones, Alain. hermano. Escríbeme, Osvaldo. Un abrazo, profesor Gustavo. Gracias, Osvaldo. Adelaín, mil gracias. La orden, siempre a la orden, mientras que se pueda. Ya, una experiencia muy gratificante, me gustó. Estoy a la orden. Ay, Dios mío. Gracias a todas las personas que desde el exterior se han conectado, desde Perú, Coromoto, Jorge, desde